Hola, bienvenidos al proyecto ECOL Erasmus Plus. En esta videoclase vamos a estudiar la banca ética y en concreto el origen y evolución de la banca ética, su concepto y las características principales de las entidades adscritas a la banca ética, las ventajas e inconvenientes de la banca ética con respecto a la banca tradicional y las diferencias entre ambas. El origen de las finanzas éticas modernas estuvo conectado con la erradicación de la esclavitud. En Estados Unidos, durante el siglo XIX, algunas comunidades religiosas decidieron poner su dinero donde estaban sus valores, de tal manera que esto se traducía en dejar de invertir en proyectos vinculados a la esclavitud y al alcohol. Otro punto de inflexión más reciente para el impulso de la banca ética en los Estados Unidos llegó en los años 60, con la oposición al régimen del apartheid en Sudáfrica y a la guerra de Vietnam. Se motivó una reflexión de ONGs, de fundaciones, iglesias y multitud de ciudadanos que se dieron cuenta que, sin saberlo, habían estado financiando injusticias que iban en contra de lo que ellos estaban manifestando en la calle. En este contexto, en 1971, se funda el Pax World Fund, considerado como el primer fondo ético de los Estados Unidos y que excluía a las empresas relacionadas con la industria del armamento y del apartheid. En cuanto a los orígenes de la banca ética en Europa, destaca que en 1968 se crea la Fundación Triodos, que posteriormente dio lugar al actual Banco Triodos. Tanto fundación como banco asumían una clara responsabilidad, que era ofrecer a los clientes coherencia entre sus ideales, los valores éticos y morales que tenían los clientes, y sus inversiones. En definitiva, al igual que sucedió en Estados Unidos, se empezó a tomar conciencia del uso del dinero. En Europa también debemos señalar el caso italiano, en donde las primeras experiencias de finanzas éticas se dieron con el movimiento de las MAC, las Mutua per Autogestione. Fueron cooperativas de crédito creadas en la década de los 70, en las cuales la idea no era recaudar dinero y luego decidir en qué proyecto se iba a invertir, sino encontrar un proyecto atractivo con una vertiente social el que financiar y posteriormente buscar gente que se comprometiera a prestar parte de lo que esta empresa social necesitaba. En este sentido, os preguntaréis qué es la banca ética. Pues se conoce como banca ética al conjunto de entidades bancarias que se dedican a la economía real, esto es, a un tipo de actividad económica basada en la no especulación y situada fuera de los mercados secundarios. Pero el objetivo principal del desarrollo de la actividad de las entidades adscritas a la banca ética es el impacto social positivo. Por tanto, los productos de la banca ética están siempre vinculados a iniciativas o actividades que implican un rendimiento social. A continuación, pasamos a analizar las características principales que poseen las entidades pertenecientes a la banca ética. En primer lugar, y como su propio nombre indica, la ética es la base de la toma de decisiones. Estas entidades, además de tener un comité financiero que evalúa la viabilidad económica de los proyectos a financiar, estos bancos suelen tener un comité ético que evalúa que el impacto social o medioambiental del proyecto sea correcto. Además, una de las misiones tradicionales de la banca ética es combatir la exclusión económica y la imposibilidad de acceso al crédito que tienen los más pobres para facilitar su progreso. Otro de los principales reclamos de estas entidades es la transparencia. Con la transparencia se pretende mantener informado al cliente sobre la actividad en todo momento. Se puede acceder a través de diversos medios de comunicación. El cliente habitualmente puede consultar los proyectos que se financian con su dinero en las páginas web o en las publicaciones de las propias entidades. Por otro lado, la banca ética se mueve dentro de los márgenes de la economía real. Este es uno de los fundamentos básicos de la banca ética. Consiste en mantenerse al margen de la especulación y de los mercados secundarios y además permite a estas entidades tener una evolución estable. La siguiente característica de las entidades propias de la banca ética es además una de las máximas de la banca ética, que es la búsqueda de rentabilidad social. Todo el negocio girará en torno a unos objetivos de cooperación y fomento de actividades que puedan aportar algo positivo a la sociedad. Y por último, debemos considerar la sostenibilidad. Es otra de las características potenciales de la banca ética. Su actividad promueve un mundo más sostenible, tanto apoyando proyectos que apuestan por ello, como aplicando el criterio a su propio negocio.
Para que podamos ver ejemplificado estas características, así como la evolución de un banco ético en España, el alumno José Ramón Real nos presentará el ejemplo práctico de Triodos. Hola, soy José Ramón. Vengo a explicaros el caso práctico de Triodos Bank. Triodos Bank es un banco europeo independiente fundado en 1980 que promueve una renovación del sistema financiero a través de un modelo de banca con valores. Utiliza el dinero de sus inversores para dar préstamos a empresas y proyectos de la economía real en sectores sociales, culturales y medioambientales. A diferencia con la banca tradicional, esta es más transparente con el uso de su dinero y considera que las personas tienen libertad de desarrollarse por sí mismas y son responsables de las consecuencias que sus decisiones económicas generan en la sociedad y en el planeta. Para la concesión de los préstamos, identifica sectores en los que apoyar el desarrollo y consolidación de empresas y proyectos innovadores, estableciendo unos criterios positivos de financiación. Selecciona iniciativas concretas beneficiosas para la sociedad, en las que el valor añadido de tipo social, cultural o medioambiental es tan importante como el financiero y comercial. Se asegura de que cada proyecto seleccionado sea contrastado con los criterios de exclusión del banco. Financia actividades o proyectos claramente identificados dentro de cada organización. Los criterios positivos se basan en 3 puntos. El primero de ellos, la naturaleza y medio ambiente. Financia iniciativas comprometidas con el uso responsable de los recursos naturales, como la agricultura ecológica, el ahorro energético, energías renovables, edificación sostenible, reciclaje y conservación de la biodiversidad. El sector social, que apoyan iniciativas que promueven los principios de justicia e igualdad de derechos de las personas, como la cooperación al desarrollo, el comercio justo y la generación de oportunidades para los más débiles, ancianos, discapacitados, inmigrantes. Y el último de los 3 puntos es la cultura. Financia proyectos que contribuyen a que las personas se desarrollen en libertad en ámbitos como la educación, la investigación y el desarrollo personal y espiritual. Por otra parte, también existen unos criterios de exclusión en los cuales si una empresa u organización participa con más de un 5% de su actividad, no será financiada. Los sectores excluidos son productos y servicios sostenibles, como la industria peletera, la energía nuclear, las apuestas, la pornografía, sustancias peligrosas para el medio ambiente, el tabaco o la industria armamentística. Otro de los criterios de exclusión son los procesos de trabajo no sostenibles, como por ejemplo los sistemas de producción agrícola intensiva, la corrupción, los regímenes dictatoriales, ingeniería genética o experimentación con animales. De cualquier modo, Triodos Bank se reserva el derecho a realizar aquellas solicitudes de financiación que, en su opinión, no respeten el espíritu de la entidad, dado que cada solicitud se analiza y decide de forma individual. La finalidad de Triodos Bank es invertir en empresas y proyectos que mejoran la calidad de vida de las personas, transparencia en las iniciativas que financia con su dinero, permite hacer todas las gestiones diarias, ahorrar, invertir o contratar una hipoteca en línea con sus valores. Contribuye a una sociedad que fomente la calidad de vida y se centre en la dignidad humana. Facilita a personas, organizaciones, pequeñas y medianas empresas un uso responsable de su dinero y fomentar con ello un desarrollo sostenible. En conclusión, Triodos Bank lleva 35 años demostrando que es posible hacer banca de otra manera. Una banca ética y sostenible, que tiene en cuenta el bienestar de las personas y el medio ambiente, que es transparente, cercana y con visión a largo plazo y que entiende el beneficio como resultado de las cosas bien hechas. Al tener una política de financiación dirigida a pequeñas y medianas empresas, puede mantener una relación cercana con las personas que trabajan en ellas y realizar un seguimiento de los fondos prestados y corroborar que se invierten en lo que fueron destinados. Y a continuación os vamos a dejar un vídeo en el que le explica todos los detalles de Triodos Bank. Yo soy cliente desde hace un montón de tiempo. Y me hice cliente básicamente porque creo que es necesario que la gente, los inversores, los pequeños ahorradores, seamos conscientes y responsables de las consecuencias de nuestras inversiones. Pues queríamos el dinero que podemos ahorrar a final de cada mes, pues poderlo invertir en
en proyectos que fueran pues sostenibles y que estuvieran dirigidos al tema social, ¿no? Vimos que Tríodos sí que se preocupaba por ese tipo de inversiones más que por las que podían ser más rentables sin tener en cuenta la parte ética. Y porque da garantías, da confianza de que es un banco diferente, de que sigue pautas de sostenibilidad ambiental y también de acción social, ¿no? De corresponsabilidad social. Yo antes de conocer a Tríodos escuché charlas sobre la ética del dinero y me pareció que era muy importante porque realmente es el dinero el que mueve muchas actividades. Normalmente nos quejamos mucho de lo mal que lo hace la banca tradicional, pero no nos damos cuenta que acudimos a ellos y depositamos allí, ¿no? Entonces yo creo que Tríodos puede cambiar la visión que tenemos de las cosas. A lo mejor eres un pacifista consumado, un anticonsumista, un defensor de las energías verdes y resulta que tienes tu dinero en un banco que está pues echando a la tribu mapuche de Chile para hacer una gran presa allí o está invirtiendo en armas, ¿no? Entonces me interesé por buscar un banco que hiciera inversiones de tipo productivo y no de tipo financiero. Este y otros de los criterios éticos de Tríodos fueron los que me hicieron pensar que, bueno, pues que no tenía que pensar solamente en la rentabilidad que daban a mi dinero. Para nosotros, un banco, Peter lo decía antes, es algo más que un vendedor de dinero. Y además, y en estos tiempos esto es especialmente importante, estamos intentando introducir elementos de regeneración dentro del propio sistema financiero. Bueno, en cuanto surgió Tríodos, pues todo mi afán era que yo quería participar dentro de ese banco y realmente pues así lo hice. Pues los ahorros que tenía los puse ahí y además pues empecé a conversar con mis amigos y demás para preguntarles si lo conocían y pues para pasarles información y de hecho pues a partir de entonces en el pueblo digamos que una gran proporción de los habitantes del pueblo en el que vivo pues tienen sus pequeños ahorros en Tríodos. Lo que ya le he recomendado a muchos de mis amigos es efectivamente que piensen cuál es el sentido de tener tu dinero en un banco tradicional del cual lo único que te dicen es la rentabilidad, pero nada que ver con las consecuencias de la inversión. Entonces yo les informo sobre lo que es Tríodos y les digo que es una alternativa que merece la pena pensar y meditar un poco. Yo vivo en Sevilla y entonces desde que vi que estaban en Sevilla me fui a poner en contacto con ellos y ya pues desde siempre yo soy cliente por su filosofía. Que aparte de que sientes que tu dinero está seguro, tienes la sensación de que el dinero no está ahí sacando el máximo provecho, o sea, igual tienes una rentabilidad un poco menor, pero sabes que se está invirtiendo bien. Pues para mí, como para muchos pequeños ahorradores, que me den un 1,5% o un 2% no me supone ningún cambio porque yo no tengo millones de euros. Y sin embargo, pues a un nivel de tranquilidad ética y moral, el saber que ese dinero está sirviendo para obras sociales. Recuerdo que cuando pagué el coche con un cheque de Tríodos Bank me dijo, pues este banco no lo conozco, no conozco este banco. Digo, pero mira, existe. Cantidad de personas que conocen Tríodos de nombre porque están presentes en distintos eventos, pero que realmente que se hagan socias, porque yo considero de que es un aporte que podemos hacer fundamental para la sociedad y para el día de hoy, para tener un mundo mejor. Bueno, yo creo que Tríodos no es un banco para todo el mundo. Yo creo que Tríodos hay mucha gente, sobre todo gente pues, que busca más rentabilidad en su dinero, que busca productos convencionales, ¿no? Yo le diría a la gente que quiere cambiar las cosas que se haga socio de Tríodos, porque es una forma de cambiar el mundo, ¿no? Tras la intervención de José Ramón, analizando a Tríodos Bank, uno de los pioneros en cuanto a banca ética en el mundo, procedemos a analizar las ventajas e inconvenientes de la banca ética. Así, debemos considerar que las ventajas de la banca ética son la coherencia que plantea, esto es, los principios y valores del cliente con las actividades que da apoyo a la entidad.
y también el compromiso social y sostenible de la entidad, que contribuye al desarrollo y progreso de la humanidad. Por el contrario, encontramos como inconvenientes que los productos de la banca ética son menos competitivos en el mercado. El hecho de que la banca ética no está supeditada ni a la especulación ni a los mercados secundarios no permite alcanzar unas características más atractivas materialmente que sí alcanzan otras entidades bancarias. A continuación, pasamos a analizar las diferencias entre banca ética y banca tradicional. En cuanto a los objetivos, la banca tradicional cuenta con un objetivo pura y meramente económico, mientras que en la banca ética, además de encontrar un objetivo económico, consideran un objetivo y una parte social. En cuanto al criterio principal que toman en consideración, la banca ética toma en consideración un criterio ideológico, tiene en cuenta las ideas de sus clientes y accionistas, mientras que el criterio principal en la banca tradicional es el de la maximización de beneficios. No se tienen en cuenta los criterios ideológicos de sus stakeholders. En cuanto a la oferta de productos, la banca ética ofrece pocos productos en comparación a la banca tradicional. Principalmente la banca ética ofrece cuentas de ahorro y cuentas corrientes e hipotecas, mientras que en la banca tradicional podemos encontrar diversidad de productos para los clientes con multitud de ofertas, etc. Hablando de la colocación de activos, la banca ética se basa en criterios de valor social. Tenemos en cuenta los proyectos y las personas y se aplican criterios negativos y positivos en la inversión. Criterios negativos para excluir empresas que no entren dentro del criterio ideológico de la compañía y criterios positivos en los que se supervisan y se mejoran proyectos sociales. Por su parte, en la banca tradicional, la colocación de activos se basa única y exclusivamente en criterios económicos. Se trata de otorgar alta rentabilidad a los accionistas y garantizar la devolución de los depósitos a los clientes. Encontramos otra clara diferenciación en cuanto a la transparencia. En la banca ética trabajan con una transparencia total, o hay una elevada información del uso del dinero para los accionistas y clientes, y así se permite evaluar si el banco está cumpliendo los objetivos éticos que plantea. Por su parte, en la banca tradicional se aboga por una defensa del secreto bancario, de la privacidad bancaria. De esta manera los clientes desconocen el destino de sus ahorros. Por otro lado, en la banca ética se intenta realizar una inversión sostenible, que los beneficios de las inversiones sean positivos a largo plazo. Todo lo contrario en la banca tradicional. La inversión está basada en beneficios y no se excluyen que estos beneficios se obtengan a corto plazo ni tampoco que procedan de inversiones especulativas. En cuanto al acceso para las personas con un menor poder adquisitivo, en la banca ética se aboga por la integración. Se trata de posibilitar la inclusión en el sistema financiero de los colectivos necesitados, de tal manera que se rompa con el estereotipo de pobreza igual a morosidad. Por su parte, en la banca tradicional estos colectivos tienen un acceso limitado, puesto que carecen de avales y de garantías. En cuanto a los mecanismos de participación para los clientes, en la banca ética se aboga por unos mecanismos alternativos. Se permite la conexión entre la gerencia del banco y los clientes. Incluso hay grupos de interés que asumen puestos de dirección. Por su parte, en la banca tradicional, los derechos de los accionistas son los exclusivos y tradicionales, y únicamente los directivos toman las decisiones. En cuanto al tema de garantías exigidas, la banca ética cuenta con sistemas alternativos de garantía, basados en la viabilidad del proyecto y en la confianza, y no únicamente en avales o bienes patrimoniales, que es la característica de la banca tradicional. En la banca tradicional, el otorgamiento de crédito se basa en la existencia de avales, bien sean hipotecas, garantías patrimoniales o garantías bancarias. Por otro lado, en la banca ética, los clientes pueden decidir dónde invertir el dinero. Por ejemplo, invertir en fondos medioambientales, en fondos laborales, etc. Mientras tanto, en la banca tradicional no se da esta posibilidad. A continuación, para ver las diferencias entre banca ética y banca tradicional, el alumno Abraham Terceros nos expondrá el ejemplo práctico de COP57. Buenas, soy Abraham, estoy haciendo un curso de Economía Social y os voy a presentar lo que es COP57. Pues COP57 es una cooperativa de servicios que destina sus recursos a dar préstamos a proyectos de economía social que promueven la ocupación, fomentan el cooperativismo y la asociación.
y la solidaridad en general, y promueven la sostenibilidad sobre la base de principios éticos y solidarios. En sus inicios empezó su actividad en Cataluña a raíz de la lucha de los trabajadores de la editorial Bruguera para mantener sus puestos de trabajo. Cuando la editorial cerró definitivamente, un grupo de antiguos trabajadores creó un fondo con parte de las indemnizaciones que recibieron por su despido. Decidieron promover proyectos económicos que persigan la creación de puestos de trabajo de calidad, especialmente aplicando modelos cooperativos. Bueno, COP57 hasta ahora ha otorgado más de 600 préstamos a proyectos de cooperativismo y asociaciones, fundaciones, empresas, movimientos sociales y otras entidades de la economía social. Los proyectos que reciben en soporte de COP57 tienen que tener unas condiciones mínimas, que es tener un interés social, estar arraigados al territorio, ayudar a crear una sociedad más solidaria, funcionar con criterios de autonomía y gestión democrática, crear puestos de trabajo estable, repartir los excedentes en función del trabajo aportado, disponer de un proyecto viable económicamente y ofrecer la facilidad para poder devolver el préstamo solicitado. Bueno, pues hasta aquí es mi presentación. Ahora os dejo un vídeo de COP57, de cómo funciona y qué es lo que hacen. Creo que no es posible un mundo diferente si no nos planteamos el cambio en la economía. COP57 es una cooperativa de servicios financieros y su misión es muy sencilla: ser capaces de convencer a la sociedad civil y al tejido social en general que nos deje dinero para que con ese dinero, que ha de ser remunerado y devuelto, podamos financiar proyectos de lo que llamamos la economía social y solidaria. La gran aportación de recursos a COP57 viene de lo que llamamos el socio colaborador. El socio colaborador es una persona física o jurídica, fundamentalmente es física, que pertenece al tejido social próximo al COP o que incluso es miembro de alguna de las entidades del COP, que una parte de su ahorro lo destina a COP57. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la finalidad? Lo tienen muy claro. Saben que este ahorro se destinará única y exclusivamente a potenciar esos proyectos de economía social. A diferencia de la banca, cuando depositan un ahorro, que no saben a dónde irá a parar su dinero o para qué va a servir. Yo diría que en el 2010 vamos a terminar de la siguiente forma aproximadamente. Aportaciones de socios y socios colaboradores del orden, vamos a gestionar del orden de los 8,5 millones aproximadamente de euros. Habremos hecho unas 150 operaciones mínimo por un importe que estará sobre los 5,5 millones de euros. Nos autorregulamos, marcamos todas las reglas del juego, desde el tipo de interés o de remuneración que vamos a conceder los préstamos, al tipo de garantías, el tipo de productos, todo está autorregulado por nosotros mismos. Yo diría que la gran diferencia es que el concepto cliente no existe, no hay clientes en COP57. Todos los socios, que son las entidades de la economía social, son al mismo tiempo las propietarias, y eso define muchísimo el proyecto. Entidades, a nivel del territorio de todos los COPs, vamos a superar las 300 entidades este año 2010. Como he dicho, somos una cooperativa, pero estamos funcionando en base a lo que llamamos principios de lo que sería la banca ética. El primer principio, compatibilidad. Es necesario o es importante que el dinero sirva fundamentalmente para promocionar y desarrollar proyectos de economía social y solidaria. Segundo principio, transparencia. Frente a la opacidad del sistema financiero tradicional, podéis consultar en nuestra página web todos los boletines que tienen una periodicidad semestral en el cual se determina a quién damos el préstamo, por qué importe, por qué motivo y a qué plazo. Todo absolutamente transparente. Es la autogestión. Nosotros marcamos nuestras propias reglas del juego. No nos basamos en índices que no conocemos y que no dependen de nosotros, como va a ser el Euribor a la hora de remunerar las aportaciones o de marcar los precios. Garantías no tienen nada que ver con las garantías que plantea una banca convencional. Comité de riesgos no tiene nada que ver con la banca convencional. Nuestro comité de riesgos parte de una premisa. Un socio que pide un crédito a COP57, se ha de hacer todo lo posible para darle este préstamo.
que no tiene nada que ver, como podéis comprender, con la crisis financiera y la repercusión de la crisis financiera de estos momentos. Es muy importante destacar el tema de los títulos participativos, que hemos realizado ya 6 emisiones en plena crisis. Se basan en lo siguiente: una entidad realiza una emisión de deuda lanzada al público. Son títulos de 1.000 euros a un plazo de amortización de 2 años y a un tipo de interés que decide la propia entidad. COP57 actúa de colocador y lo ofrecemos a toda nuestra red que se ha ido creando durante todos esos años. Considero que uno de los aspectos más interesantes de COP57 no es su aportación cuantitativa desde el punto de vista de la intervención financiera, sino cualitativa. Poder demostrar a la sociedad en general que es posible actuar desde el punto de vista de la intervención financiera de una forma diferente a la convencional. Cuando se hablaba en Porto Alegre, en los foros sociales del año 2001, se había hablado siempre en el terreno de las ideas, en el terreno de los derechos, en el terreno de las minorías. Y hasta que no empezamos a hablar de economía, no empezaremos a transformar el mundo. Ei, Maki, què pensaves? Amb la navaixa? Governar. Ara hauràs de reciclar-te. El negoci, amic, ha canviat. Que et regalen. Como bien hemos podido observar en la presentación del alumno Abraham y en el vídeo explicativo de COP57, con la banca ética se nos presenta una atractiva opción a la hora de invertir nuestros ahorros de una manera más social, más ética, siempre y cuando esto conjugue con nuestros ideales. Hasta aquí la videoclase Erasmus Plus sobre banca ética.